Deportes. Son las 3:45 de la tarde y en nuestro estudio el doctor Andrés Monasterios, especialista en medicina deportiva con estudios en el Elkhart General Hospital en Indiana, Estados Unidos. Vamos a conversar con él acerca de la sobreexigencia deportiva en adolescentes, y es que precisamente esta sobreexigencia deportiva en muchachos de esta edad es un verdadero problema que además está creciendo y que puede tener consecuencias negativas en su salud física, emocional, social incluso. Lesiones, estrés, ansiedad, depresión y aislamiento son solo algunas de las posibles consecuencias de esta presión excesiva, y hoy precisamente es de lo que vamos a conversar con el doctor Monasterios. Bienvenido a Agenda Éxitos, qué gusto recibirlo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Albani, Unai, agradecido por la invitación. Sí, Saludos. es que vemos cada vez muchachos más jóvenes compitiendo profesionalmente con hombres o con mujeres más adultos, ya más formados, y no sabemos hasta qué punto eso puede terminar teniendo consecuencias graves en su cuerpo. Veíamos hace poco, que además es un monstruo de buen jugador que es Lamine Yamal, y uno lo ve compitiendo con gente que a lo mejor tiene 10, 12 años más que él y de tú a tú, ¿no? Entonces sí. Eso al final el cuerpo lo resiente, termina siendo el cuerpo y la mente, los dos aspectos de la salud. Sí, yo creo que cuando hablamos de atletas de alto nivel o de alta exigencia, deportes, todos estos deportes, sobre todo el fútbol, que estamos hablando en este caso específico, sí, cada vez se incorporan mucho más jóvenes. También hay conocimientos científicos que se aplican a estos atletas hoy en día que antes no se sabía, donde se puede sacar el máximo provecho tal vez un poco antes. Uh-huh. Eso tiene sus pros y sus contras definitivamente. Yo sí creo que un joven, yo creo que el deporte en general, sin hablar del deporte de altísima competencia, pero el deporte en los adolescentes, yo sí creo que es fundamental. Yo creo que la actividad deportiva los aleja del vicio, los enfoca. Cuando están haciendo actividades deportivas de grupo, los pone a trabajar en equipo, claro, a ser responsables, disciplina. Sí, claro, y yo creo que el deporte en general para uh-huh. la vida, porque la mayoría de los chicos que empiezan a hacer deporte, la mayoría empiezan a hacer deporte a muy temprana edad, pues la mayoría no van a ser atletas de alta competencia, uh-huh. pero sí te puede servir y te puede ayudar eso, a ser disciplinado, a trabajar en grupo, uh-huh. y eso es lo importante. Ahora, ese pequeño grupo que puede ir a ser un atleta de élite en cualquiera de las disciplinas, ahí sí ya empezamos a tener algunas consideraciones que son importantes. Yo sí creo que dependiendo del tipo de actividad deportiva que vaya ese atleta, ese joven, uh-huh. hablemos de generalmente 12 años, 13 años, 14 años, que pueda tener un perfil que pueda irse perfilando hacia ese deporte determinado, yo sí creo que es fundamental que sea evaluado por un especialista. Claro. Eso es lo primero, ¿no? Claro. Ser evaluado por un especialista en medicina deportiva, y no solamente en medicina deportiva, también hoy en día se sabe que desde el punto de vista cardiovascular hay muchas cosas que se pueden evitar y que se pueden detectar, y hoy en día hay muchos equipos que podemos tratar de evidenciar alguna lesión que puedan tener, que nadie ha evidenciado, pero estos atletas que van a ir a su máxima exigencia, hay que determinar desde el punto de vista traumatológico que vayan a tener alguna alteración biomecánica, claro. su pisada, y desde el punto de vista cardiovascular también claro. es muy importante que esté todo en orden. Y hoy en día se puede hacer y se debe hacer cuando, repito, un joven ya empieza a perfilarse que pudiera tener un futuro deportivo. Ese es el primer paso. Okay. ¿No? ¿Qué pruebas específicamente, pruebas físicas hay que hacerle a un joven que tenga todas las cualidades, digamos, para convertirse en un gran deportista, pero que obviamente la salud es importante, claro, y que uno tiene que evaluar antes de que ese muchacho haga una carrera en el deporte para evitar consecuencias peligrosas, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que desde el punto de vista osteomuscular, que es lo que nos compete traumatológicamente hablando, pues simplemente un buen examen físico, para empezar muy sencillo, podemos nosotros fácilmente evidenciar si este chico puede tener algún problema en su rodilla, algún problema en su pisada, cómo está la constitución osteomuscular también es importante, su desarrollo óseo en el momento que vaya a iniciarse, dependiendo de la edad, por supuesto, y de lo que veamos puede solicitarse o no algún estudio adicional, radiológico, imagenológico,
que pudiera corroborar algo que pudiéramos estar visualizando y poder corregirlo para que este atleta pueda tener longevidad en su deporte y no se lesione, que al final... El hecho, a eso me quería enfocar en esta pregunta. ¿El hecho de que comiencen antes quiere decir que también es posible que se retiren antes o no? O por el contrario, más bien al comenzar antes, tienen como más tiempo en su vida útil deportiva. Bueno, hoy en día vemos atletas que en otras épocas tienen 38, 39, 40 años, están a nivel profesional. Sí. Eso no se veía antes. También la ciencia ha avanzado mucho en que todos estos atletas puedan tener un equipo a su alrededor para evitar lesiones. Es decir, repito, la ciencia ya optimiza al máximo el rendimiento de ese atleta. Hoy en día, por ejemplo, en el fútbol se utiliza mucho la actividad o el entrenamiento enfocado a la especialidad de cada atleta. Claro. Entonces, no todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo, o sea, inclusive en el fútbol. O sea, no todas las posiciones tienen el portero no tiene por qué entrenar lo mismo que entrena un delantero. Incluso por los árbitros, que hay que ver la cantidad de kilómetros que corren los árbitros en cada partido. No tocan la pelota, pero definitivamente que el tipo de entrenamiento, tanto muscular como físico, que tiene un delantero versus un portero, es totalmente diferente. Claro. O la física que puede tener, que necesita un defensa versus un delantero. Entonces, hoy en día se busca de especializar mucho a cada atleta para enfocarse al rendimiento máximo y evitar lesiones, que es lo que se quiere, ¿no? Mentalmente también tiene que estar, el apoyo psicológico es fundamental. Es que yo creo definitivamente que cuando nosotros evaluamos a estos pacientes, le damos todo el soporte físico, todo el soporte adecuado, evidenciamos alguna lesión que puedas corregir, el tema psicológico y el tema del mental, yo creo que puede ser hasta más importante que el tema físico. Claro. De hecho, la mayoría de los atletas y todos los que saben, entrenadores saben que al final del camino tú puedes tener muchos atletas con una misma condición y psicológicamente el que puede llegar al final es el que tiene una mentalidad diferente. Claro. El que crea la mentalidad de atleta, que tiene una serie de características que pues la puede tener el atleta, pero también se cultivan, se mejoran, se generan, se crean alrededor de ese atleta. Claro, estaba recordando el caso de Simone Biles, ¿no? Que hace un par de Olimpiadas se retiró en plenos juegos porque no aguantaba la presión y decía que estaba empezando a tener problemas de salud mental importantes. Supongo depresión, ansiedad, estrés, todo lo que puede implicar tener millones de miradas sobre ti, ¿no? Totalmente. Bueno, fíjate que hablando justamente de ese deporte, justo en esas Olimpiadas donde ella pues se había retirado en las Olimpiadas anteriores, regresó y ganó todo. Claro. Eso es más difícil todavía, desde el punto de vista psicológico, lograr volver a ser el nivel que tenía después de un ciclo que no había estado. Claro. Y hay tiene una madurez que seguramente también las ayudó, ¿no? O sea, y un equipo alrededor, y un equipo y un soporte familiar también importantísimo, en el caso de ella particularmente. Pues conozco el caso de un soporte familiar que le ayudó muchísimo en su momento difícil. Pero el atleta en general es muy difícil porque el ejemplo de ella es un ejemplo de un 0.01% de la gente. Porque hay muchos atletas que entrenan toda la vida, que van a las Olimpiadas y no ganan una medalla. Claro. Y están muy cerca. Hay una niña que tenía una habilidad espectacular y llegó de cuarta. Claro. Y ya tienes 2 Olimpiadas llegando de cuarta. Creo que ella no me acuerdo si es europea, pero escuché en estos días el caso de ella. Se encontró como con un muro. Y dijo que tal vez en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles no iba a ir. Wow. Y tiene un nivel, está llegado de cuarta, a punto de hacer medalla. Es que, lo que le pasó a nuestro Yulimar Rojas, sí, ¿no? O sea, después de ganar la medalla con unos récords casi que imbatibles durante muchas generaciones, se tuvo que retirar porque se lesionó. Sí, así es. Sí, es el gran enemigo de los atletas, ¿no? Hay que estar bien enfocado, pero bueno, también es un poco como tener la vida hipotecada si se quiere, porque hay que estar todo el tiempo el sacrificio abocado. Es total. Sí, es total. Sí. Y cuando son jóvenes, sacrificas muchísimas cosas. Sacrificas tu familia, sacrificas tus amigos, pero a veces esa meta final pues puede valerlo, pero no es la garantía. ¿Deberían tener algún tipo de, digamos, régimen especial en el sentido de cuántos números de partidos van a jugar en determinadas edades? Bueno, eso está en discusión. Te pregunto porque eso hace poco incluso plantearon los jugadores irse como una especie de huelga. Sí. O sea, no podemos tener, en el caso del fútbol, todas las semanas partidos y luego los fines de semana una copa intercontinental, otra... Sí, Europa es una locura. No hay tiempo para descansar. Europa es una locura. Sí, esa gente, me imagino que no tiene familia, no tiene pareja, no tiene amigos, no tiene La Premier League es la que tiene más partidos de todas las ligas.
Y sí, definitivamente que hay una El 25 discusión. de diciembre, creo que hay unos partidos famosos. El 2 de enero diciembre, están jugando. 2 de enero, exacto. Están jugando ya en la Liga, en la Premier. Pero sí, hay una discusión de verdad importante y muy aireada entre todas porque hay un tema económico. Claro. Ujú. Y eso es complicado, ¿no? Entonces Claro. está el tema del atleta, realmente su rendimiento y lesiones, y está el tema económico. Ujú. Entonces ahí esa Que es una lucha industria no muy está fácil. poderosa, ¿no? Sí, no está fácil esa lucha. presión también de sentirse como, wow, como que sí o sí, con ganas, sin ganas, tienes que traer un gran trabajo. Yo recuerdo una película también, no tiene una referencia siempre en el cine, en la serie, Concussion se llamaba la Ujú. película Sí. sobre esta lucha que dio un médico por En el fútbol americano. el fútbol ¿no? americano por determinar que tantos golpes en la cabeza Claro. terminaban generando problemas mentales a los Ujú. atletas. Y definitivamente Que que lo lo Hacían demostró. muchas horas Sí. al día y desde Sí. muy jovencitos además. Así ¿no? es. Sí, es que hay deportes de deportes, Claro. ¿no? Definitivamente. Lo Sí. que es el rugby, por ejemplo. Claro. es un El deporte- boxeo. Mucho contacto, el boxeo. El boxeo. también. Entonces son deportes de Ujú. deportes que definitivamente va a ser un deterioro en tu futuro, sin duda alguna. Ujú. Y la mayoría de deportes de alta exigencia Ujú. de élite, van a dañarte alguna articulación con Ujú. bastante probabilidad Ujú. a la largo plazo. Y por eso es que, bueno, la longevidad y el que estos atletas lleguen hasta edades avanzadas a altísimos niveles no es para todo el Claro, mundo. claro. Ujú. Entonces ahí tiene que haber una constitución biomecánica también que ayuda a muchos atletas a que puedan llegar a ser longevos desde el punto de vista deportivo, más todo el equipo y la ciencia que tienen alrededor. Más, ¿no? yo creo que tendría, bueno, desde mi muy humilde opinión y mi ignorancia en el tema, pero tendrían que darle también como refuerzos en otras áreas, porque son hombres que a lo mejor a los 37, 38 años se les acabó la vida deportiva. Sí, Ajá, ¿y ahora? claro. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué Ujú. hago? Porque habrá algunos que se metan a entrenadores, a técnicos, Ujú. a... Es como la vida de pero las modelos los también demás, es corta. exacto, son Ujú. vidas, digamos, muy cortas y le entregaste toda tu vida a una Así actividad y de repente llegó esos 38, 39 años que te queda todavía por lo menos el doble de vida Así es. y en ay, ¿qué una- haces con eso? Y es no? una etapa que puede ser desde el punto de vista productivo muy, Claro, tal vez muy- deportivamente no, pero de tiene otro, muchas cosas en por que supuesto. Bueno, y hacer. ahí es donde viene la parte psicológica que Así tiene es. que ser muy Ujú. importante, ¿no? Un apoyo psicológico donde tú puedes rehacer tu vida totalmente Exactamente. y cambiar tu enfoque a partir de ahí. Sí. Pero no todos lo logran también, ¿no? Así es. Es así. Doctor Depende de la Monasterio, personalidad. muchísimas gracias No, por haber ustedes dado por la estos invitación. minutos y haber aprendido tanto de este tema. ¿Tienes redes sociales o escribe Sí, por allí? claro, ¿Por claro que sí, dónde claro que lo sí. ubicamos? DR Monasterios, Ok. sin punto, DR de doctor, DR Monasterios, mi página web también, drmonasterios.com. Monasterios con ese, ¿verdad? Monasterios, Ok, con con ese, ese, sí, mira. señor. DR Monasterios. Por ahí, bueno, en las distintas redes sociales lo Sí, buscan y señor. va a Sí, recibir sí. todo lo Estamos en el buenos Centro Médico de consejos. Caracas y en Grupo Médico Santa Paula. Ah, buenísimo. Excelente. Muchas gracias. Excelente, doctor. gracias, doctor Monasterios. Hacemos una ustedes. pausa. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Agenda de Éxitos.